Hola, buenas noches a todos. Os saluda desde Miami, María Herrera Mellado. Es un placer para mí estar hoy con todos vosotros hablando de un tema muy, muy importante como es la hispanofobia y el odio a España, que está ahora mismo, percibiéndose en muchas partes del mundo. Tengo conmigo un grupo de unos panelistas muy importantes, colegas, periodistas, historiadores, empresarios y abogados que van a hablarnos de este problema que tenemos, el problema del odio a España, la leyenda negra y cómo inclusive en Estados Unidos hemos llegado a ver que este resentimiento por todo lo que fue la conquista española y porque lo que es la lengua española y la cultura hispánica está afectando a la sociedad estadounidense. Voy a ir dando la visita y la bienvenida a cada uno de los ponentes hoy. En primer lugar, tengo conmigo a Antonio Moreno, un historiador español, colega trabajamos juntos en varios periódicos y la verdad que está haciendo un trabajo espectacular defendiendo la hispanidad, defendiendo el legado español, y muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. Muchas gracias a ti, María, por invitarme. Encantado de estar aquí. Claro que sí. En segundo lugar, tengo aquí a Américo Vera, también un abogado, un colega, un consultor político y analista que también presenta el programa Horas de Lucha con Jeffrey Kissinger, que ahora le vamos a dar la bienvenida. Y te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo tu valentía, porque te sigo todas las semanas y escuchamos siempre cosas muy importantes en tu programa, Américo. Muchísimas gracias por la invitación, María. Como siempre, muy, muy a gusto conversar contigo. Claro. Hola. Que sí. Bueno, tenemos también a Álvaro de Marichalar desde Francia. Estamos muy contentos de tenerlo hoy con nosotros. Ha escrito una carta magnífica en respuesta al recién elegido presidente de Perú por todos los ataques a la monarquía y al legado español de Perú. Y estamos emocionados de escuchar qué más se le puede decir a toda la América española para que entiendan que el legado español fue irrepetible, y que nos cuentes tus experiencias, Álvaro. Enhorabuena, María, muchas gracias por invitarme, y lo que haces es muy importante porque son muy pocas las voces hoy que reclaman la defensa de la verdad, que no es más que vivir en libertad, y tú eres una de las pocas voces y por supuesto estamos a ayudarte a intentar proclamar la verdad para que la gente se entere un poco de lo que es cierto y de lo que es manipulación histórica. Así mismo. También tenemos otra historiadora, Claudia Nevares, que nos conecta desde Coahuila, desde México. Estamos en un grupo de Actúa Hispanidad, estamos uniéndonos un grupo de hispanos que queremos defender el legado español. También, por supuesto, la religión católica, la monarquía, y queremos defender la verdad de lo que fue el Imperio Español. Bienvenida, Claudia, seguro que tienes muchas cosas que aportar, y sobre todo en un momento en el que México vive bajo el yugo de uno de los peores presidentes de la historia. Sí, muchas gracias. Así es. De hecho, pues estamos viviendo fuertemente ese odio a la madre patria, a través de diferentes, hasta torpes, diríamos, decisiones por parte no nada más del presidente, sino también de algunos más de los miembros de su partido, que ya platicaremos ahorita lo que han estado haciendo. Perfecto, bienvenida, Claudia. También tenemos a otro empresario mexicano, Pedro Novo, que nos saluda desde Nuevo León, Monterrey, una ciudad preciosa. Y también él nos va a contar las nuevas jornadas que se están organizando en México para defender la historia de España, la historia de México, la historia que tenemos en común. Bienvenido, Pedro. Muy amables, muchas gracias. Es un gusto estar con personalidades tan relevantes, es un honor. Y vamos a decir que trataremos de poner nuestro pequeño grano de arena en esta lucha por los valores eternos, por los valores trascendentales, y a lo largo de nuestra participación y según vayan ustedes guiándonos, trataremos de aportar lo que en la teoría y en la praxis pues hemos ido aprendiendo y pudiera ser de utilidad compartir. Perfecto. Y en último lugar, quiero dar la bienvenida a Jeffrey Kissinger,
también otro abogado, un colega que está haciendo junto con Américo Vera un trabajo, una labor magnífica desde Estados Unidos, desde Washington, D.C. Él participa en el programa Horas de Lucha, al que sobre todo os invito a que sigáis, y espero que después muchos de los aquí presentes lo invitéis a vuestro programa, pero sobre todo estáis haciendo una labor fenomenal defendiendo a Perú y defendiendo el legado español y la hispanidad. Muchas gracias y bienvenido, Jeffrey. Gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Y hay que defender la hispanidad. Estamos en una guerra cultural que ha empezado hace ¿cuánto? 2 siglos, 3 siglos. Estamos en guerra constante, pero esta vez sí los vamos a derrotar. Tenemos un buen ejército. Claro que sí, todos estamos muy unidos. Quisiera empezar por una pregunta a Álvaro de Marichalar. Álvaro, la última vez que nos vimos aquí en Miami, la verdad que estuvimos haciendo una campaña muy fuerte en defensa de las estatuas de Cristóbal Colón, del legado español aquí en Florida, y tú diste un discurso magnífico que se viralizó. Cuéntanos qué has hecho desde entonces y cómo has seguido tu trabajo para defender no solo la hispanidad, sino también a España, porque recordemos que en España tenemos un gobierno social comunista que está destrozando la nación. Y, por supuesto, eso hablaremos más adelante con Antonio, cómo incluso desde España tenemos a los mayores artífices de la destrucción de nuestra historia y nuestro legado. ¿Qué ha pasado desde entonces, Álvaro? Bueno, desde entonces hemos ido observando cómo las fuerzas de la manipulación histórica, sobre todo desde la izquierda criminal, mafiosa, organizada en grupos de delincuentes, ¿no? Como estamos viendo que es lo que es hoy día el desgobierno de España, pues tienen que destrozar la verdad para poder fagocitar la sociedad y ocupar las conciencias y las capacidades de reacción de las poblaciones, ¿no? Lo hizo Hitler, lo hizo Stalin. Son técnicas muy parecidas. Al final hablamos de 2 sistemas socialistas muy parecidos. El nazismo y el comunismo son 2 tipos de socialismo, y hoy asistimos un poco a una tercera vía, ¿no? Es destrozar la verdad para poder debilitar la sociedad y poderla, insisto en el concepto de fagocitar, secuestrar, ocupar, robar el país, como ha hecho la familia Castro y sus secuaces mafiosos en Cuba, como ha hecho el chavismo en Venezuela, como está haciendo en Nicaragua el comunismo, como estamos viendo ahora el neocomunista en Perú. Es todo lo mismo, y como bien habéis dicho, esto empezó en el caso de España hace 200 años, pero sigue estando muy vivo porque España, Hispanoamérica, que es al final lo mismo, somos la raíz, el pilar de la verdad, de la herencia de los valores cristianos como valores herederos de la antigua Grecia, de la antigua Roma. Esos valores que al final es la democracia, que es los derechos humanos, que es la moral más básica, más humana, esos valores son antagónicos a la masonería, a todos toda la leyenda negra promovida por los británicos, pero también los franceses. En fin, todo lo que estamos viendo ahora del nuevo orden de amoralidad, de intentar secuestrar la verdad para lo mismo, para desde la técnica, desde la organización social, pues dominar la sociedad. O sea, es que existimos algo, bueno, pues diabólico, ¿no? Sin duda. Y entonces nosotros, como hispanos, como españoles, tenemos que plantar cara como ya lo hicimos siempre. No es nuevo, lo hicimos siempre. O sea, España fue invadida por los musulmanes en el 711 y España fue el único país de la historia de la humanidad que logró reconquistar su patria, su suelo. El único. Nos costó 800 años, pero lo conseguimos. España también ha sido el único país que ha derrotado al comunismo. Eso hay que recordarlo.
La guerra civil española fue una guerra contra Stalin, contra el comunismo, que más de la mitad de los españoles ganaron, vencieron al comunismo. Eso es así. Por eso ahora quieren, pues eso, vilipendiar, calumniar, prohibir, incluso que se diga una cosa tan sencillita y tan real y tan verdad como que la mitad de España derrotó al comunismo criminal, mafioso, que destrozó España durante 5 años de aquella república impuesta a la fuerza en el año 31 y que en el 36 asesinó la propia república al jefe de la oposición democrática, Calvo Sotelo. Así empezó la guerra civil. Eso fue un 13 de julio y el 18 de julio hubo lo que se llamó el alzamiento nacional, que no fue otra cosa que la mitad de los españoles alzados contra el Estado que estaban matando. Estaban matando sobre todo a los católicos, que estaban matando a las personas por llevar una corbata o por pensar distinto. Eso fue la republiquilla esa, e insisto, y España supo, igual que ganó al Islam, ganó al comunismo. Ahora, ¿qué pasa? Que la sociedad está muy acomodada, muy acobardada, muy anestesiada por los medios de comunicación al servicio de toda esta mafia absoluta y nosotros tenemos el deber de levantar a la sociedad, de exponer la verdad, de animar a las personas de bien, que son la grandísima mayoría, para que no se dejen hacer y que recuperemos, insisto, la verdad, que no es otra cosa que recuperar la libertad. Y en esa tarea estamos muchas personas y cada vez yo creo más. Por eso, insisto, vuestro programa y todas las acciones que haces, María, son básicas, fundamentales para conseguir ese objetivo. Muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias. Ahora me gustaría incorporar a Antonio también y a Claudia como historiadores desde 2 países hermanos, 2 países que están luchando, como muy bien dice Álvaro, contra el comunismo, contra los mismos males que siempre han aquejado a nuestras sociedades. Y en primer lugar me gustaría preguntarle a Antonio. Antonio, tú hiciste un vídeo que se hizo viral, una respuesta a un presentador de Fox News, de Tucker Carlson, que ahora lo vamos a poner y que quiero que lo escuche también Álvaro y que lo escuche Claudia, porque, y esto es importante entender, hay personas que me dicen, bueno, María, yo no sabía ni que existía la hispanofobia. Claro que existe la hispanofobia. La hispanofobia existe en primer lugar en el siglo XVI, después se reaviva en el siglo XIX y lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo empieza todo y cómo se desarrolla? Antonio y Claudia nos lo van a contar. Por supuesto, también van a profundizar de forma breve en lo que pasa en la leyenda negra. Pero quiero poneros uno de los vídeos que hizo Antonio y que subtituló además en inglés, lo cual me parece fantástico, para que escuchemos una de los mayores ataques a España y la hispanidad, que viene precisamente de la derecha de Estados Unidos. Y es importante. Escuchemos a Antonio. Dice Tucker Carlson que España tiene una responsabilidad histórica en lo concerniente a las caravanas de migrantes centroamericanos que se desplazan hacia los Estados Unidos, que son problemas que ellos no entienden como estadounidenses y que en todo caso la responsabilidad es del legado colonial español que se llevó el oro. Oh my God. Tucker Carlson no es precisamente un rabioso chavista. Sin embargo, para muchos casos, la derecha es todavía peor que la izquierda. El indigenismo, la hispanofobia, la leyenda negra no forma parte de una ideología concreta. Está extendido como una peste. Pues bien, si de alguna responsabilidad histórica española podría hablar Tucker Carlson, es de la acción decisiva de la Armada de Bernardo de Galvez que propició la independencia de las colonias angloamericanas. Estados Unidos jamás hubiera nacido sin ese ejército compuesto por españoles europeos, españoles criollos, mestizos, indios, negros, mulatos, etc., que derrotaron al poder británico. Gentes que venían de los actuales territorios de España, México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, etc., y que aportaron con su sangre un gran legado histórico que parece ser que empieza a ser reconocido. No para Tucker Carlson, como sabemos.
Muy bien, Antonio. La verdad que una respuesta muy precisa a lo que a las declaraciones muy desafortunadas de este presentador de Fox News, que básicamente culpaba a España de la inmigración ilegal y desordenada que estamos sufriendo en Estados Unidos. Para los que no nos vean, además, la peor crisis inmigratoria de la historia. Hace 3 semanas era de los últimos 21 años. Pues bien, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha declarado que tenemos récords en número de personas intentando entrar de forma ilegal o pidiendo permiso humanitario, pero en su gran mayoría ellos reconocen incluso que son inmigrantes económicos. Es decir, en el mes de junio 190.000 personas llegaron a la frontera, 50.000 entraron sin ningún tipo de control, 7.000 han reconocido que han entrado dando positivo del coronavirus, pero recuerden, la culpa de todo esto la tiene España. ¿Qué podemos decir, Antonio? O sea, ¿cómo podemos explicarle a los Estados Unidos concretamente que el problema que tenemos con la inmigración ilegal no solo no la tiene España, sino que la tiene la izquierda, el Partido Demócrata en Estados Unidos, y como tú bien apuntas, a la ignorancia de los estadounidenses que no saben y no conocen su historia? Hola, bueno, María, antes que nada reitero mi agradecimiento. Como tú bien dices, no es solo un tema de izquierda. Quizás la izquierda es más llamativo, es verdad. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, pues el Ku Klux Klan siempre ha sido hispanófobo y anticatólico, ¿no? El desconocimiento de la historia, pues eso es un mal universal. Claro, en Estados Unidos no conocen las palabras del historiador Charles Fletcher Loomis sobre los descubridores y exploradores españoles. No conocen lo que dijo el poeta Walt Whitman sobre el aporte español, lo importante que sería la nacionalidad estadounidense. No conocen tampoco, mucha gente no conoce las palabras del presidente Kennedy sobre la injusticia de olvidar el legado español en el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Aquí en España tampoco, María, se conoce, y por desgracia la leyenda negra, utilizada como un arma política moderna, es una especie de comodín universal. A mí se me ocurre cierto fundamentalista protestante, no voy a decir su nombre, que lo invitan una vez a Perú, hace tiempo, antes de todo esto de Pedro Castillo, y entonces le pregunta al periodista que cómo se explican los males del Perú, por qué el Perú está como está, y él dice que bueno, que por el Perú, y eso es, y te estoy hablando de un español, y llega diciendo el Perú que se explica por el sistema racista que llevaron a cabo los españoles, se explican los males del Perú. O sea que la leyenda negra es un comodín universal que además es un arma política que ha servido muy especialmente a determinadas oligarquías hispanoamericanas para ellos no tener culpa de nada y culpar siempre a España como si España fuera un ente abstracto. Y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, claro, ¿qué es lo que pasa? La ayuda fundamental de la monarquía hispánica a su independencia, en principio no conviene mucho que se sepa, primero por su posible efecto en Hispanoamérica y segundo porque toda la expansión de Estados Unidos es contra países hispanos, desde la Guerra de México hasta el año 1898. Entonces, por ejemplo, en Cuba, que sí es verdad que había una guerra bastante cruenta, pero los separatistas tenían la guerra prácticamente perdida. Puerto Rico no tuvo ni siquiera guerra separatista. Puerto Rico intentaron inyectar el separatismo y fracasó estrepitosamente. O sea, si no hubiera habido un 1898, Puerto Rico pues sería una provincia ultramarina española gemela de las Islas Canarias. Claro, pero para, digamos, concienciar, entre comillas, a esa población, tú le metes la leyenda negra, le dices que todos sus males provienen de España, que por fin los has liberado. Claro, la primera generación en Puerto Rico eso no tuvo éxito. Los puertorriqueños sabían que ellos eran una isla próspera, estable. El puertorriqueño no tenía que emigrar, al contrario, a Puerto Rico se emigraba. De hecho, dicen que en Puerto Rico hay más canarios que en las Islas Canarias. El paradigma cambió totalmente. La primera generación no, pero ya la segunda, la tercera generación, con el sistema educativo, pon por tus males vienen de España, porque España es la mala. Pero ¿sabes qué pasa, María? Que esto no es Estados Unidos. Bueno, sí, Estados Unidos, porque además estamos en una época donde cada vez más historiadores de Estados Unidos y más sociedades históricas que se interesan por el legado hispánico, por los orígenes hispanos del mundo agropecuario. Tú sabes que los caballos Mustang y las vacas Longhorn provienen de nuestra tierra, de Doñana concretamente, la ayuda a la independencia, mil cosas que estaban además en estatuas, que estaban en calles, ¿no? Pero que es que, como te digo, esto pasa en la propia España. Y claro, como aquí el control absoluto del sistema educativo, de los medios de comunicación, lo ha tenido quien lo ha tenido, pues lo ha tenido una izquierda cada vez más envalentonada y una derecha que no ha hecho absolutamente nada.
El cóctel es explosivo, por tanto, tú tienes hispanofobia desde Pedro Castillo hasta Tucker Carlson. Ojo, que, a ver, que yo no es que tenga a Tucker Carlson como el peor de mis enemigos, y de hecho me parece un periodista muy interesante. Pero el hecho de que Carlson caiga en esos tópicos negro legendario no es casualidad. Claro. Es que ya te digo, la leyenda negra se utiliza como comodín para explicar los males del mundo. Y claro, todos tenemos en la cabeza desde niños la Armada Invencible, ¿no? El fracaso de España en Inglaterra, pero ninguno tenemos en la cabeza la gran victoria de Blas de Lezo o la gran victoria de Bernardo de Galvez. Es que es un condicionamiento psicológico el que nos hacen no solo en España, sino en todo el mundo hispano. Claro, claro. Claudia, una preguntita. ¿Tú crees que es culpa de España la inmigración de los mexicanos a Estados Unidos? O sea, desde que México fue el virreinato de Nueva España, ¿es la culpa de España que México tenga el problema, los índices de criminalidad, el problema del narcotráfico, o es problema de Estados Unidos? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se vive en México estos tiempos con López Obrador? Bueno, yo creo que es de todos conocido esa famosa carta que escribió el presidente López Obrador al rey de España exigiendo que ofrecieran disculpas por la conquista, que estamos a punto, ¿verdad?, a unos cuantos días de festejar el 13 de agosto de 1521 la conquista de Hernán Cortés sobre el imperio azteca, que es el que va a marcar finalmente la posterior extensión de la conquista al resto de los territorios. También recientemente Claudia Sheinbaum, que es quien gobierna la Ciudad de México, donde está la capital del país, hace cosa de menos de 10 días por ahí, acaba de cambiar el nombre. Hay un lugar que tiene mucho que ver previo a esta fecha del 13 de agosto de 1521, donde en la huida de Tenochtitlan, de parte de Hernán Cortés, los hombres y todos los indios, tlaxcaltecas, totonacas y demás que se habían sumado a él para la conquista, huyen y bueno, finalmente tras la terrible matanza que generan los aztecas sobre Hernán Cortés y sus hombres, pues se establece por ahí un punto que se conoce como el árbol de la noche triste, donde se cuenta, ¿no?, que Hernán Cortés lloró por la pérdida de tantos seres humanos, muchos de ellos amigos de su alma, y ahora le llaman el árbol de la noche feliz, ¿no? O sea, en ese vuelco hacia el indigenismo, rechazando la herencia que tenemos todos los latinoamericanos, donde llevamos la mitad de nuestra sangre india, pero la otra mitad de nuestra sangre es española. Entonces, en este rechazo, pues están intentando hacer todo este tipo de barbaridades. Sin embargo, bueno, a tu pregunta, pues definitivamente no es como si ahorita también quisiéramos decir que por qué los chinos son amarillos, pues la culpa la tiene España, ¿no?, por la conquista. Echarle la culpa, como decía Antonio, de todo lo que ocurre en el mundo a España, pues no, es culpa de nosotros mismos los mexicanos, que no hemos sabido elegir a los gobernantes, que les hemos tolerado mucha corrupción, que hemos permitido tantos males dentro de nuestra patria, y en parte pues por de los Estados Unidos, porque pues son los principales consumidores en el caso de lo que son las drogas, ¿no? Entonces, si no hubiera quien comprara, pues no habría quien vendiera. Pero definitivamente la culpa es nuestra, o sea, no podemos echarle la culpa a nadie más. No podemos echar la mirada al pasado, que hubo españoles que realmente, pues sí cayeron en la denominación clásica de crueles, pues sí los hubo, pero en general, si nosotros hacemos un recuento de esta conquista española, fueron muchísimos más los bienes que obtuvimos con esta conquista, con esta cristianización, que los males que pudimos haber sufrido, porque al final de cuentas, pues fue realizada por hombres, y como hombres, pues el ser humano tiene fallas, tiene debilidades, así como también tiene cualidades. Entonces, no podemos definitivamente echar la culpa a España de algo que estamos viviendo en épocas muy recientes, sobre algo que ocurrió hace tantísimos años. Sí, la verdad que es lamentable que la Fox News, la cadena de derecha o centro derecha aquí en Estados Unidos, pues culpabilice a España y hable del oro que supuestamente se llevó a España para
digamos, para intentar detener la inmigración ilegal, ¿no? Pero te agradezco tu comentario. Jeff, Claudia hablaba del indigenismo y quiero subir ahora también a Américo y a ti, porque yo creo que ese es un tema muy importante. De hecho, antes de haceros un par de preguntas, quiero subir un extracto de un vídeo de vuestros programas que me impactó para que me expliquéis un poquito más esto y que lo expliquéis a la audiencia. Voy a ponerlo aquí porque es importante, ¿ok? Voy a ponerlo. Amaru, que ya se ha repetido tanto, pues, ¿no? Y es que siempre hay que decirle a la gente que tu misión es pensar por ti mismo. Lo presentan a Túpac Amaru con un sombrero, que en el Imperio de los Incas usaban sombrero, el sombrero era español, y ves la partida de nacimiento de Túpac Amaru y dice español católico. No, cristiano, creo que dice cristiano. Mira, justo ahora están produciendo algo, lo sé porque unos amigos están en la producción, e incluso una amiga, una actriz, está haciendo de María Parado de Bellido, creo que era la esposa, ¿no? ¿Sí? Y vieras cómo los personifica, pues. Sucios, cochinos, negros, feos. Claro, humildes. Para ser humilde tienes que ser cochino y pobre. No. Bueno, la verdad que me encantó esa parte. He estado compartiendo muchos cortes de vuestro programa y os sigo y os felicito. Pero háblame un poquito, Jeffrey, o sea, háblanos del indigenismo, háblanos de por qué tú te defines como hispano y no indígena y qué está pasando en el Perú, por qué una persona como un presidente que dice que va a acabar con los símbolos coloniales aparece con un sombrero español. ¿Cómo podemos entender todo esto? Bueno, para empezar, el indigenismo es totalmente racista, pues, ¿no? Y el indígena de las Américas no existe, porque si eres católico y hablas español, ya no puedes ser indígena, eres hispano. Es imposible. Y ahí también hay una trampa sobre el indigenismo. Ahí quiero que me prestes atención a esto. Los políticos, sobre todo los políticos de izquierda, en general todos los políticos, educan y adoctrinan a la población en las escuelas con el indigenismo, ¿no? Enseñan indigenismo, que los indígenas fueron esto, fueron lo otro, el imperio de los incas, era el Edén en la tierra. Sin embargo, alguien te llama indígena o cholo, es considerado un insulto, ¿no? Por un lado, mira esta trampa de adoctrinamiento. Por un lado te enseñan en el colegio que vivan los indígenas, que vive el imperio incaico, tienes que ser indígena, pero por otro lado, ser indígena, o si alguien te llama indígena o cholo o indio, es un insulto, al menos en Perú. Entonces, te quedas pues en nada, porque mira, te matan el padre o la madre, que es España, y te matan la madre o el padre, que es los incas. Entonces, por los dos lados te eliminan completamente mentalmente y eso ha generado un complejo de inferioridad en toda Hispanoamérica. Me da pena decirlo, pero sí, en Hispanoamérica hay un complejo de inferioridad. Posiblemente en España también, por lo que he leído de algunos autores, Ortega y Gasset, por ejemplo, posiblemente ahí también. Pero, bueno, en eso estamos, ¿no? El indigenismo es racista. El indigenismo es un ataque a nosotros mismos y es una trampa. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo soy hispano porque hablo español y soy católico. Claro. Soy hispano. No, sí. Parte de mis ancestros vinieron de España, otra parte vinieron, son indios, otra parte vinieron de Asia, otra parte vinieron de Europa, ¿no? Otra parte de Europa. Pero yo soy hispano. Yo soy hispano, soy peruano, soy hispano, hablo español y soy católico. Mis valores son valores hispanos, los cuales me parecen fenomenales porque la capacidad que tiene el español para resistir y para luchar es increíble. Y empezando por lo que dice Tucker Carlson, que cae él mismo en la leyenda negra que le están creando en los Estados Unidos. Mira, Black Lives Matter culpa a los blancos americanos de los males que tienen los negros y los males que tienen las otras minorías, que también es otra estupidez en los Estados Unidos. Tucker Carlson cae en lo mismo. Culpa a los españoles de los posibles males que haya en Hispanoamérica, ¿no? Black Lives Matter culpa a los blancos que llegaron
Tucker culpa a los españoles que llegaron antes, ¿no? Sin saber que nosotros éramos españoles, todos éramos españoles, pues no, súbditos del rey. Exactamente, y además, o sea, España, y eso luego lo hablaremos con Álvaro, bueno, pues llegó aquí antes que ningún otro europeo, ¿no? Y desde Florida hasta California, bueno, fundó Claro. las misiones y los presidios. El libro Naufragios de Cabeza de Vaca, que ojalá que algún día haga una película de Hollywood. Ese tipo es una peripecia extraordinaria, extraordinaria. Así es. Américo, y luego voy con Pedro. Estamos viviendo en un momento en el que digamos, es posible defender la hispanidad y el hispanismo. Me dicen muchos colegas desde Perú que, bueno, y desde otros países en Hispanoamérica, que antes esto era un tema tabú, que no se podía defender, que si tú te definías como hispanista o hispano, eras un facha, eras un pro-español. Es más, hay compañeros de Venezuela que me dicen que para insultarlos a ellos en Venezuela y en otros países en Hispanoamérica le dicen su nombre, su profesión y el español de forma despectiva. ¿Tú crees que después de ver las manifestaciones en Perú, donde han salido personas con la bandera del aspa de Borgoña, estamos en un buen momento para reivindicar el legado español y la hispanidad? Definitivamente, estoy convencido de eso, no hay ninguna duda. Ya antes, como bien te han contado, acá en el Perú hablar de algo hispanista, de ser pro-hispanista era mal visto. Era algo así como un alienado más, ¿no? No solamente, quieres ser gringo, no, ahora quieres ser español, te crees español, pero ¿cómo no vamos a ser españoles? Nosotros somos españoles, hablamos español, tenemos la religión, que es una de las cosas más lindas que nos han dado, y sobre todo yo he nacido en una ciudad, por ejemplo, que ha sido fundada, la quinta ciudad que fue fundada, me parece, en América del Sur. Entonces, he caminado por calles españolas toda mi vida, hasta el día de hoy, cuando regreso a mi ciudad. Y sobre todo, lo que ahora se da en mucha gente, lo que pasa es que ahora hay muchos medios en los que nos enseñan otra historia, otra visión de la historia que nosotros, a nosotros los peruanos nos han enseñado, por lo menos hemos recibido en la primaria y en la secundaria, ha sido totalmente cubierta de la leyenda negra. Solamente para contarte, uno de mis autores favoritos ha sido siempre Manuel González Prada, y Manuel González Prada pues era un anticlerical feroz, y ese anticlericalismo en realidad era hispanofobia, era antihispanismo total. Él siempre ve a España como un tufo, o siempre tiene ciertas formas despectivas, ¿no? Siempre lo relaciona con el chulo, con la prostituta, con el cura. Y González Prada es considerado el primer peruano pensando, o sea, el primero que piensa como peruano. ¿Pero por qué? Porque tiene un ataque feroz por ejemplo, a su contemporáneo Ricardo Palma, al cual, si no tuviéramos a Ricardo Palma, porque no tenemos buenos historiadores, no tendríamos ningún rastro, ni ninguna visión, o por lo menos una imagen de lo que era el virreinato en el Perú. Un virreinato, pues, que en la historia que nos enseñan en el colegio, se lo pasan así, de una. Pregúntale a cualquier peruano que, por favor, te dé más de 5 nombres de virreyes. Pues, no van a poder contestarlo. Te van a decir el virrey Amat, porque es famoso, porque supuestamente fue corrupto y tenía amores por sus meñoserías, y bueno, el tema también feminista que surge con la Perricholi, pero después no conocemos mucho de eso, y eso es muy importante, porque formaron ciudades hermosas, ¿no? Desde Trujillo, Arequipa, Cusco, Moquegua, de donde soy yo, y para qué decir Lima, ¿no? Bien, yo sí considero que es un momento muy importante, y sobre todo para la gente en Lima. Yo veo bien fuerte este movimiento en las gentes, sobre todo, ya no de barrios, digamos, fancy, ¿no? No Miraflores, no en San Isidro, sino más bien un poco más de clase media, tirando para abajo. San Martín de Porres, el Callao, son gente muy patriota y muy reconocedora también de su pasado hispano, ¿no?
Magnífico. Sí, María, lo que quería agregar también sobre la estupidez del indigenismo. En Perú enseñan de que los trajes típicos de la Sierra de Perú o los trajes folclóricos de Perú son indígenas, pues, ¿no? Son indígenas, mira, son trajes de los indios. Pero haces un Google nomás, una búsqueda y pones trajes típicos de España y ¡plum!, te salen las polleras. Y dices, otra mentira, pues otra mentira. Y colosal, inclusive lo sacan al Inca Pachacútec vestido de romano, porque dicho sea de paso, en Perú no existía la escritura y la historia de los incas se ha reconstruido a través de relatos y muchísimo es falso. ¿Dónde me han sacado 13 incas? Y con las caras y todo, los han pintado, ¿ah? Cara, ¿de dónde han sacado fotos? ¿Cómo se han imaginado? No sé. Han retrocedido en el tiempo para dibujar los incas. Algo bien raro, pues, pero que hispanofobia. Nos han convencido de que esa era la foto del Inca y que el Inca se vestía así y que la ñusta, la esposa del Inca, se vestía como española del siglo, no del siglo XVI, del siglo XIV, cuando todavía no habían llegado los españoles aquí, con el sombrerito cuadradito ahí que ves en las películas, en las cortes medievales, ya, así la han puesto a la ñusta, para que sepa. Otra cosa que quería sumar, disculpa María, otra cosita para terminar con el tema del indigenismo en el Perú. No es casualidad que el señor Lagarto, un expresidente que felizmente fue vacado, hiciera un censo, y en el censo se dio una pregunta que era pues ignominiosa, de verdad que era insultante, decía, racista de por sí, decía, ¿de qué origen étnico te consideras? Y obligó a todos los peruanos a pensar, oye, imagínate un país como el peruano en el que, oye, ¿de cuál? Ya no sé, porque, mira, yo tengo de Inga y de Mandinga, acá nosotros decimos eso, el que no tiene de Gringa tiene de India y si no tiene de Mandinga. Entonces, me obligaron, pero bueno, un pequeño ensayito salió bonito, del cual traté de explicarme a mí mismo de cuál era mi origen étnico. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta? El 60% de peruanos se declararon mestizos. Claro. Solamente el 24.97%, unos 5.700.000, nosotros somos algo así de 35. Solamente 5 millones se declararon que provenían o que eran indígenas o que provenían de pueblos del Ande. Pero, oiga, señores, los pueblos del Ande también son hispanos. ¿Ah? De los pueblos originales, como diría Castillo. Imagínense, pues. Pueblos originarios que tienen su fiesta de las cruces 4 veces al año, tienen su patrono ahí, que lo festejan, tiran la... Como en España. Igualito, la fiesta de Trujillo, igualito. Corrida de toros, pelea de gallos. Sí, es increíble. Déjame preguntarle un segundito a Pedro Novio que nos hable de esas jornadas que van a llevar a cabo este mes de agosto, ¿no, Pedro? Para defensa de la hispanidad y del legado español. Cuéntanos un poquito cómo está siendo ese proyecto que estáis llevando a cabo. Sí, muy amables, otra vez. Sí, vamos a decir muy breve que no cabe duda que estamos cosechando lo que durante 300 años la masonería ha impuesto. Y por otro lado, antes de la masonería inclusive, la lucha anticatólica pues tiene 2000 años. Y la perspectiva histórica, el estudio profundo de la historia de la Iglesia y de la cristiandad en esos 2000 años, nos sitúan en el momento actual en una circunstancia ciertamente penosa, de mucha destrucción de nuestros valores, pero es muy importante poder ubicar el origen de los enemigos más importantes del cristianismo, porque luego caemos en las trampas que ellos mismos nos ponen de interpretar la historia moderna o inclusive relativamente moderna totalmente equivocada. Vamos a decir, nos ponemos a defender la democracia. Nunca ha habido democracia en ningún momento en la época de los 2000 años cristianos, nunca ha habido democracia. Y usamos la palabra con una pomposidad de una ilusión
que no tiene nada que ver con el poder nuestro de ciudadanos sobre nuestros empleados públicos. Pero bueno, sin meterme en ese tema político que me apasiona y que algún día lo tocaremos, diríamos que somos consecuencia de un dominio de todos los medios, o la mayor parte de los medios mundiales de comunicación, los que conforman el pensamiento de todo el mundo prácticamente, y nos hacen creer una bola de mentiras, entre ellos la leyenda negra. Bien, ¿qué sucede? Yo pienso que en otra ocasión lo hablaremos, pues lo único que hacemos es que tendríamos que reconocer que todo ser viviente tiene un ciclo de vida, no es nada nuevo, pero las civilizaciones también. Y yo creo que estamos al final del primer gran ciclo cristiano y que nos toca ser semilla del inicio de un nuevo ciclo cristiano. Esa es mi percepción de la realidad y vamos a decir que ya tendremos oportunidad de hacer planteamientos un poco más sustentados o amplios de esa propuesta, pero dentro de este esfuerzo semilla de reconquista cultural, vamos a decir en lo muy concreto y específico, estamos promoviendo la creación de una red de personas que puedan interesarse en ver la otra cara de la historia y de la realidad. Tenemos una asociación civil que se llama México en Acción, que su misión, su pretensión es esa reconquista cultural. México tiene 170 años de dominio masónico, siempre hemos tenido tiranía, nunca hemos tenido democracia de ningún tipo. La partidocracia es una tiranía, la tiranía es el poder por el engaño o la fuerza pública, y siempre hemos vivido en tiranía, pero a base de repetición nos hacen creer que vivimos un Estado de Derecho. Bueno, por todos lados me brota el tema político, ¿verdad? Bien, sin embargo, en este esfuerzo de reconquista cultural, México en Acción, Asociación Civil, está iniciando un programa de conferencias que se llama La Otra Cara. Y obviamente es la otra cara de la historia, la otra cara de la concepción de las cosas, etcétera, etcétera. Y empezaremos para este sábado 14, que es cuando la gente tiene un poco más de disponibilidad de tiempo, presentando 2 o 3 conferencistas que nos hablen en relación a la conmemoración de los 500 años de la conquista de Tenochtitlán por parte de Hernán Cortés y todos sus aliados indígenas, sin los cuales jamás hubiera sido posible esa conquista. Bien, eso es en este mes, y promoveremos en paralelo, hay otra organización más informal que promoverá libros, se llama la Librería Prohibida, y promoverá como refuerzo, 18 o 20 libros que hablan en torno a esa visión de mayor realidad y verdad histórica. Magnífico. Eso es agosto. Si Dios nos presta vida y licencia, en septiembre tendremos una serie de conferencias festejando o conmemorando la consumación de la independencia de México, que aquí para muchos carlistas o para muchos hispanistas suena como una aberración y una herejía. Nada más les pediremos la oportunidad de que escuchen las propuestas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hubiéramos deseado que el Imperio Español, del que formamos parte por 300 años en el reino de la Nueva España, siempre hubiéramos deseado que se mantuviera aquí arriba, ¿verdad? Aquí arriba, pues la realidad es que tuvo su decadencia, y como dice una frase estratégica, la fuerza del enemigo es tu propia debilidad. La decadencia en España por la masonería, la Casa Borbón, etcétera, y que, son ciclos naturales de toda civilización y de todo ser vivo. Pues en el caso del Bicentenario, creo que fue muy feliz, porque con el plan de Iguala de Iturbide, ya lo escucharán ampliamente si
les toca escuchar estas conferencias, lo que hace es una bandera de unidad, como la mejor que tuvo España en toda su época de imperio. Una unidad de indios, mestizos, criollos, españoles, mulatos, negros, que eran una minoría, pero que si triunfó la independencia de México fue gracias a esa idea de unidad, de religión y de independencia, que yo la parafraseo actualmente como identidad. Todos tenemos una identidad personal, familiar, vecindad, municipio, una empresa, todos tenemos identidades irrepetibles, que lo importante es el respeto y la realización de cada identidad dentro de ese respeto. Entonces, lo que ha hecho la masonería es polarizar, igual que el marxismo, meter división en donde debe de haber unión. Iturbide promovió la unidad de México y por eso se hizo la independencia. Por eso se unieron todos los realistas, todos el ejército del rey, se unieron a esa bandera mientras caía España en manos de la masonería. Entonces, ya hablaremos con mucha claridad y precisión en septiembre. Luego viene, bueno, ahí habrá 25 o 30 libros al respecto que nos ofreceremos también. Viene octubre con un programa de una pequeña leyenda negra de la izquierda marxista del 2 de octubre, según esto, una matanza provocada por el ejército mexicano, que no, que en la realidad fue provocada totalmente por francotiradores marxistas, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es el 2 de octubre. El más importante, y como un esfuerzo ya muy concreto en favor de la hispanidad, el 12 de octubre. Bueno, yo creo que se cortó, ¿verdad? No, te escuchamos, Pedro. El 12 de octubre tendremos también una serie de conferencias por el Día de la Hispanidad. Magnífico. Y obviamente promoveremos todos los tipos de libros de la hispanidad, Ramiro de Maeztu, en fin, todos, 10, 15, 20 títulos en su momento. Eso es octubre. Luego, en noviembre, nosotros tenemos una circunstancia perversa, una realidad perversa que es el estar enseguida o tener una frontera con una minoría muy imperialista, anticatólica, que no es que haya sido anticatólica por ser protestante, sino que porque sus jefes, sus patrones, sus dueños financieristas, lo han sido desde hace 2000 años, promovieron la doctrina Monroe, América para los americanos, y desde las cartas de los padres de la independencia americana están clarísimamente sus propósitos de expandirse hasta el río Bravo. Bueno, en lo que era la España, ¿verdad? Bien, con el reino de la Nueva España. A lo que voy es que en México siempre ha sufrido el ataque, la división y el dominio masónico. Si bien es cierto, la masonería promovió la independencia, así se le llama, la disgregación del Imperio Español, obviamente nunca la pensó de cara al bien de los supuestos independizados, sino nada más era el debilitamiento de España y el sometimiento de esa España fragmentada que quedaba debilitada en 20 y tantos pequeños países fáciles de controlar. Así es. Bueno, México, ¿qué tuvo? Siempre ha tenido la injerencia masónica americana con armas, con apoyo a toda propósito caudillista, y entonces las revoluciones que hemos tenido, las guerras, han sido alimentadas por ellos siempre. Ya daremos en noviembre un repaso a eso que yo le llamo la Revolución Mexicana, porque lo único que hicieron fue caudillos para robar. Hemos mantenido castas de ladrones, tiranos, ¿verdad? Que han sacado un discurso ahí muy chafa, y luego viene diciembre, la Fundación Espiritual de México, con el 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe, que está reconocida como la Emperatriz de América. Bien, ese es el programa para este año de México en Acción que estamos naciendo y que esperemos que sea para bien de ese espíritu de unidad
que nosotros le llamamos, por cierto, nada más ustedes me corregirán, curiosamente, así como México en Acción tiene 3 años, trataremos de promover, y claro que es un hermanamiento total con ustedes, en lo que le llamamos Iberoamérica en Acción. ¿Por qué Iberoamérica en Acción? Porque algunas personas... Pedro, un segundito. Ahora después te voy a pasar la palabra porque estamos esperando que entre un compañero también desde Texas, ¿ok? Bien. Para que nos expliques ese programa de Iberoamérica en Acción. Y también quiero subir mientras también a Álvaro y a Antonio para complementar lo que tú estás diciendo. Un segundito. Bueno. Álvaro, todo lo que está hablando Pedro, muy interesante, pero y al hilo de lo que él comenta, me gustaría saber tu opinión alrededor de tu, digamos, de lo que tú has estado llevando a cabo, ese proyecto de la vuelta al mundo en una moto acuática, que me parece muy interesante y que quiero poner un vídeo para las personas que nos ven, para que te conozcan un poquito más, porque me parece un proyecto muy interesante y sobre todo preguntarte qué has sentido tú cada vez que eres recibido en un país hispanohablante, ¿ok? Un segundito. Es una iniciativa valiente, una iniciativa innovadora, de sacrificio y de esfuerzo personal. Enhorabuena, suerte y, bueno, mucho ánimo para lo que queda por delante. Muchas gracias, señor alcalde. Y luego, señor Marqués, muito obrigado. España y Portugal, siempre juntos. ¿Qué nos dice de esta iniciativa, una moto acuática, de dar la vuelta al mundo en solitario? Bueno, eso demuestra precisamente todo ese simbolismo que incorpora una iniciativa de este tipo 500 años después. O sea, la coraje y además la tenacidad, el emprendedorismo, todo en valor de lo que comporta esta marca. Pues Álvaro, ahí veíamos esas palabras del alcalde de Sevilla. Yo soy de Sevilla y entonces lo reconocí rápidamente en una de las páginas y me gustaría que nos contaras un poquito lo que ha sido tu experiencia de ese intento de dar la vuelta al mundo que por desgracia se vio truncado por el coronavirus, ¿verdad? Sí, bueno, no, truncada no, estoy parado llegué a Miami, a Florida, y si Dios quiere reiniciaré la expedición ahora en octubre para seguir con lo que significa el 5º centenario de la primera vuelta al mundo que inició Magallanes en 1519, un navegante que nació en Portugal, luego se hizo español, se nacionalizó, digamos, español, ya que fue nuestro rey, el rey Carlos I de España, quien protegió, patrocinó, financió eso que fue la primera vuelta al mundo, lo que demostró empíricamente que el mundo es redondo. Magallanes murió en Filipinas y Juan Sebastián Elcano fue el que acabó la vuelta al mundo en 1522, 3 años después, con solo 18 marineros de los 260 que habían zarpado en 5 barcos, solo llegó un barco llamado Victoria. Yo intento seguir la misma estela, una pequeña embarcación, una embarcación de 3 metros de eslora, donde navego siempre en pie, y efectivamente lo hago por muchos motivos, pero sobre todo por realmente mostrar lo que significa España, la herencia española 500 años después. Algo importantísimo. Parece que se nos ha cortado. Hola, ¿me oís sí, ahora? Te escuchamos, está la imagen un poco congelada, pero te escuchamos, Álvaro. Entonces, lo que intento es, como digo, llevar lo que significa la historia de España más importante, que es los grandes descubrimientos, las grandes gestas, llevarla como vacuna, precisamente vacuna contra la falacia, la mentira, la difamación, la manipulación histórica. Intentamos que a través de la historia, de todo lo que significa la hispanidad, podamos revalidar el presente y preparar así el futuro. Magnífico. Se te ha congelado la imagen, Álvaro. A lo mejor tienes que volver a entrar porque te escuchamos muy bien, pero se te ha congelado. Voy a darle la palabra a Antonio mientras, a ver si consiguieras volver a entrar para que te viésemos. Antonio, contigo quería tratar muchos temas. El primero es que nos cuentes un poquito el libro que has presentado, que nos cuentes de qué va.
y también, por supuesto, invitarte aquí a Florida, porque como te venía contando la semana pasada, hablando con el padre Menéndez aquí en Florida, nos dijo que va a abrir las puertas el primer museo de la Florida colonial, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿qué, como historiador y además como fundador de la página Spanish Heritage, ¿no? Herencia Española en las Américas, ¿qué crees que se puede hacer aquí en Estados Unidos para proteger y defender la herencia española y la herencia hispana? Bueno, la primera cuestión es una novela, se llama Conspiración y Jarana en Lima, ha sido editada por Última Libris, la verdad está teniendo muy buena acogida, me sorprende para bien. Y es una novela ambientada en la independencia del Perú, porque el escenario peruano pues ofrece mucha complejidad, mucha grandeza, muchas contradicciones en lo que fue la ruptura violenta y traumática de la monarquía hispánica, porque de hecho el Perú fue un bastión realista de la América del Sur, y precisamente esa cantidad de hispanoamericanos que lucharon por la bandera del rey, pues no han tenido ni un triste recuerdo aquí en España. Bueno, en Hispanoamérica ahora sí es verdad que en el campo de la historiografía están saliendo muy buenos historiadores. Yo en Perú, sin ir más lejos, pues conocí a José Antonio Pancorbo, que escribió un libro magnífico, se llama Demonios del Pacífico Sur, ¿no? Y ha salido, bueno, tenemos Pablo Victoria en Colombia, Francisco Núñez del Arco en Ecuador, o sea, en el campo de la historiografía está saliendo gente brillante, principalmente en Hispanoamérica. En España, por desgracia, es un tema que me interesa demasiado. Y yo lo he llevado al campo de la ficción, por supuesto buscando siempre una verosimilitud, ambientada en el año 1823, no mucho antes de la famosa batalla de Ayacucho, y pensando en eso, en el Perú como bastión realista de América del Sur y cómo aquella causa o aquellos ejércitos estaban defendidas en su grandísima mayoría por hispanoamericanos. Que yo creo que es un gran error de pedagogía, de comprensión que tenemos los hispanohablantes de las dos orillas del Atlántico, porque como dice el historiador Tomás Pérez Bejo, muchas veces se presenta esta guerra como una especie de Francia contra Argelia, cuando fundamentalmente fueron guerras civiles entre hispanoamericanos, donde el papel peninsular pues muchas veces era minoritario, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto lo que busco es crear un mundo de ficción, buscando cierta verosimilitud histórica, y porque tengo unos vínculos muy fuertes con Perú, porque yo viví allí, mi mujer es peruana, mis hijas son peruanas, y ya te digo, Perú en ese sentido me ofrece una inspiración tremenda por la cantidad de heroísmo, por la cantidad de lealtad que allí se derrochó y que por desgracia no tiene ni un triste recuerdo. Tú sabes que en Sevilla tenemos una estatua gigantesca a Bolívar, y sin embargo no hay un triste recuerdo para Huachaca, por ejemplo, que fue un héroe realista que incluso ya proclama de la independencia seguía luchando por la bandera del rey, ¿no? En la Pampa de Quinua. Entonces, eso, bueno, pues... Es motivo para que hablemos con el alcalde de Sevilla y además que Jeffrey y Américo nos ayuden para hacer una petición para una de las estatuas peruanas realistas. Claro, mucha fe tienes tú, María. Antonio, tú llegas a tocar la batalla de Torata por casualidad, porque No, todavía no. O sea, la novela está enfocada, digamos, como en un principio, no es una novela definitiva, porque precisamente lo que yo busco es recrear un mundo de ficción, seguir con esto a través de novelas, de cuentos, de otro formato. Entonces, la novela está basada en una licencia artística que yo me he tomado, que en Lima va a haber una conspiración para seguir la causa realista, para seguir resistiendo. Y una ahí ya no, bueno, que se está cumpliendo. Y ahí pues no te adelanto más, Jeffrey, porque si no Pero a mí, María, ahora que ha hablado Jeffrey dice una cosa muy interesante sobre el concepto indígena como concepto racista, y es verdad. Quiero decir, oye, todos somos indígenas en cuanto que todos somos nativos de algún lugar. Por supuesto. Yo también. Fuera parte de esto, si te fijas, los separatismos en España son nuestros indigenismos, porque todos los separatismos, todos, vienen con una cantaleta racista imaginaria, porque no existe, ¿no? Si uno analiza los orígenes del separatismo vasco, son profundamente racistas, además profundamente erróneos. Dicen que los vascos son una raza aparte, que nunca se ha mezclado en el resto de la península, es falso. O por ejemplo, los gallegos, que dicen que son celtas, cosa que es falsa, porque incluso Jeffrey, por ejemplo, tocaba el tema del folclore. El folclore gallego se parece más a las jotas y a las tarantelas
que al folclore de las Islas Británicas. Pero bueno, se creó eso en el romanticismo, en la época del siglo XIX. El mismo mito del arabismo en Andalucía. A ver, los romanos estuvieron 5 siglos en África y no por ello los magrebíes son latinos. Otra cosa es que tengan cierta influencia. Una cosa es que en España, no solo en Andalucía, en toda España ya ha quedado cierta influencia, y otra cosa es que seamos árabes. A ver, ni nuestra lengua es árabe, ni nuestro derecho es árabe, ni la Semana Santa es árabe, ni el jamón es árabe, ni los toros son árabes. O sea que, pero los separatismos están basados en eso mismo, en la teoría de los hechos diferenciales. Y el hecho diferencial siempre conlleva, y eso lo ha explicado muy bien Jeffrey, cierto etnicismo agresivo. El separatismo catalán igual. Nosotros somos herederos de una especie de eje franco-gótico y todos los de abajo de Cataluña son unos mestizos, unos seres inferiores, pues que no merecen la pena. Y, perdona Antonio, que mi tatarabuelo vino del País Vasco, apellida Palza. Entonces eso de que los vascos no se mezclan es mentira. Mira, no soy yo. Yo he tenido alumnos, Jeffrey, cuando yo trabajaba en Perú, alumnos pues de rasgos bien mestizos, y Parraguirre Mendiola, yo decía, Dios claro, mío, bastante. Más vasco que en Bilbao. Claro, Guipúzcoa, vasco también, Guipúzcoa. Sí. Valcárcel, bastante acá también. Quiero darle la bienvenida ahora que se nos une, no sé cuánto nos va a hablar en español, pero si no le he dicho que hable en inglés, a Michael Christian desde Texas, creo que está en Corpus Christi, a ver si nos une. Michael, ¿nos escuchas? A ver si nos escucha. A ver, está ahí. Oh, creo que no, que está todavía arreglando. A ver, un momentito, a ver si eso. A ver. Michael, ¿nos escuchas? ¿Sí? Tu micrófono no está activado. We can't hear you. Ay, perdón, ¿me escuchan? Okay, perfecto. Hablando, bienvenido Michael, estamos aquí con varios compañeros desde México, Perú y desde España. Y estamos hablando precisamente, Michael es un actor y un escritor, está en Texas y él está haciendo un proyecto, quiere diseñar un proyecto para abrir el primer museo hispano de la Revolución en Estados Unidos por el papel que jugaron los hispanos. 100.000 hispanos lucharon en la guerra por la independencia de Estados Unidos, ¿no? Michael, cuéntanos un poquito, y si no puedes en español, en inglés, no importa. Sí, perdón, mi español es horrible, pero voy a tratar de hablar los dos si puedo. Okay. Yeah, I'm a fan of Bernardo de Galvez and, learning about the American Revolution. And, there was a lot that I never learned, and I only learned about Galvez by accident. And this was years later. And so they don't teach this in our schools. And they're never going to unless, somebody powerful enough, us, lobby for it or make demands for, just to include, the Hispanics in the American Revolution. I probably shouldn't even have had the idea to create the Hispanic Museum of the American Revolution. It should have been an entrepreneur. It should have been a rich Hispanic entrepreneur who should have done this. But sadly, they didn't. So right now it's just an idea. We're just everybody asks me, where's the museum? Where's the museum? I just have to tell them it's just an idea on Facebook. And so, it's sad because there's Hispanics are 60 million population in the US, 60%, and no power. I mean, that's sad. That really is sad. So, the Museum of the American Revolution in Philadelphia, that opened up about, I think in 2016, 2017, so it's a beautiful, colossal building, but we need our own. And I just don't know who to talk to do it. I don't know. Well, ¿entiendes en español o prefieres que te hable en inglés? Entiendo un poquito, sí. En inglés. Ok, perfecto. Yo creo que tienes toda la razón, porque fíjate que justo estábamos hablando con Jeffrey y también con otros compañeros hispanos que, por ejemplo, ahora quieren abrir el Museo Latino Smithsonian, que no representa nada de la historia real hispana en los Estados Unidos.
Y creo que es muy importante el trabajo que tú estás haciendo, porque en Facebook veo que tienes muchos seguidores, pero estoy de acuerdo contigo que tenemos que crear una ONG, ¿ok? Una non-profit corporation to fundraise money, you know, to get donors and to start the museum. Last week, I just met with a priest here in Florida, and I discovered they have the first Florida colonial museum with originals, letters from the Catholic king and queen. So it was a surprise to me. And he said there's no better place than Florida, you know, to start the push for the Hispanic legacy in the United States. But I also agree with you that Texas, specifically Texas, should be, if not the first, the second place to have the museum, you know, the Hispanic museum. So yes, somebody, I want, you know, it'd be nice to either Galveston, Texas, or Pensacola, but somebody suggested, well, Pensacola, I understand, because Galvez had his greatest victory where he led Hispanics to victory, but he suggested St. Augustine, Florida, because there's more traffic, more tourism in St. Augustine, more success than we would have in Pensacola. And so, you know, St. Augustine would probably be the best, but I hope Galveston, Texas, but, you know, I guess we have to do where economically would be better, you know. I think we're going to be able to fundraise money. We're starting a nonprofit corporation for Hispanics, you know, for like educating Hispanics about their history, what, you know, the American Revolution was really about. And the new, I think there's going to be a new museum. I think it passed. It's going to happen. The Museum of the American Latino. That's definitely a push in the right direction. But the problem with that is, it's just going to be a different general. It's just a general, you know. It's going to be you know, teaching about Hispanics, which is good. But it's a different, you know. They're going to show about Hispanics in the 1800s, 1920s, Pancho Villa, the Alamo, Mexican-American War. They're going to include Galvez, I think, too. Yes, which is fine. But the problem is, I don't want to focus on just general stuff. I want just the American Revolution, you know, Hispanos in the American Revolution, you know, not the Texas Revolution, not the Mexican Revolution, the American Revolution. And so, and you know, and Mexicanos, even though they weren't called Mexicanos back then, a lot of people give me a lot of pushback about that. Back then, Mexicanos were called mestizos. You know, by the time the American Revolution happened, Mexican mestizos were already around over 257 years. So, you know, you can't tell me that there was no such thing as Mexicans then. You know, the mestizo existed already. Correct. You know, so there would be, you know, from 1779, you know, they would be known as Mexicans about 40 years later in 1821. So it's the same people, la misma raza, just a different name. That's all. That's it, you know. So we really welcome your initiative, and you know, we hope we can help. We certainly need to get connected and united on this push, because no matter what administration is in the White House, I think this should be a common cause to recognize the you know, what the Hispanics did for this country. How many people died for, you know, for the independence of the United States. So we appreciate it. Jeffrey, una cosita que quería comentar contigo. Háblanos un poquito en Washington, D.C. sobre este museo, ¿no? El Museo Latino Smithsonian. Está teniendo muchas críticas por, bueno, los Board of Trustees, los asesores. Está siendo como un museo que, como dice Christian, pues quizás no va a representar la historia real. Mi pregunta concreta es, ¿tú crees que se debería de seguir utilizando y defendiendo el término latino versus el término hispano? No. Nosotros somos hispanos porque hablamos español, entonces el término correcto es hispano. El latinoamericano, por lo que he estado investigando, recién ha nacido, se acuñó el término hace poco nada más. No sé, todos nos ponen el mismo saco de latinos. Y de latinos no tenemos nada, pues, ¿no? Latinos pueden ser los franceses, por ejemplo, o italianos, creo yo, pero ellos no hablan español, ¿no? Tendría que ser un museo hispano, de la hispanidad, no latino. El latino es algo nuevo. Bueno, no sé, si tú revisas un libro de historia,
el término latinoamericano recién aparece hace poco, nada más, no existe. O sea, si tú revisas un libro de hace 80 años no lo vas a encontrar. Es que honestamente yo lo veo como un empujón de, bueno, de los artistas, del mundo del entretenimiento, incluso ya se ha copiado, ¿no?, en el ámbito de las finanzas, las empresas, las corporaciones, pero al final yo lo que intento persuadir a las personas es que, oye, mira, en Estados Unidos, en el censo, ok, los últimos datos de 2017, estamos por encima del 1.000.000 de españoles viviendo en los Estados Unidos. Y entonces, para mí, cada vez que utilizan el término latino, siempre lo utilizan con una intención de diferenciar al latino y al español. Entonces yo digo, ¿por qué crean este nuevo término para diferenciarnos cuando realmente el término Hispanics, que está en el Census Bureau, incluye tanto a los españoles como a todos los hispanoamericanos y nos representa a todos porque, como tú dices, la lengua común no ha sido nunca el latín, ha sido el español y se mantiene así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú, Américo y Antonio? Bueno, yo coincido bastante con Jeffrey. El término latinoamericano se puso, por así decirlo, de moda, lo intentó poner de moda a partir de Napoleón III, pero en verdad es incluso bastante más reciente. Y yo creo que es incluso innecesario, o sea, no, porque en todo caso seríamos neolatinos o romances más que latinos. Bernal Díaz del Castillo, un cronista de Indias, por ejemplo, dice en una ocasión, yo que no soy latino, se refiere a que él no dominaba el latín, en contraposición a Hernán Cortés, que sí había estudiado latín. Entonces yo lo veo innecesario y lo veo una cosa muy difuminada. Yo coincido con Jeffrey, que lo más claro en nuestro caso es hispano, ¿no? Y eso, de hecho, puede ayudar a, como tú bien dices, María, muchas veces que tengamos una mayor conciencia de unidad. Claro. Yo siempre digo, mira, yo no puedo ser más contrario al Foro de São Paulo. Ahora le reconozco sus méritos, que ellos han trascendido todas las diferencias y han actuado como un solo hombre. Pues a ver cuando aprendemos nosotros, y empezando por las palabras. Américo, en Perú se utiliza, o sea, en la región se utiliza más el término latinoamericano como contraposición al español de España. No te escuchamos, Américo, el micrófono. Ahora sí. Sí. Sí, en realidad sí, pero sobre todo cuando está relacionado con Europa, ¿no? Sobre todo en esa situación, o con los Estados Unidos. Pero en realidad nosotros como sudamericanos, decir, mira, yo soy latino, la verdad es que yo nunca lo dije, ¿eh? Nunca Claro. me he sentido de esa manera. Yo no soy latino. Soy peruano, soy argentino, ¿no? Entre ustedes no tiene sentido. Pero ese tema de latino, yo creo que sí, es una forma de quitarle la identidad hispana, ¿no? A todo Sudamérica y a buena parte de América del Norte y de América del Centro. Pero yo quería decir algo respecto a lo del museo. Sería muy interesante tener es la primera vez que me doy cuenta que en Perú no tenemos museos virreinales. Tenemos museos precolombinos, tenemos museos incaicos, muchísimos, pero ninguno de la época del virreinato, y estoy seguro que sería hermoso, ¿eh? Y no lo dudo con ciudades como Arequipa, con centros históricos como el de Lima, no dudo que sería fabuloso. Fabuloso. Fíjate, Américo, que en el museo este que han fundado aquí, en Florida, en Miami, en la ciudad de Miami, el padre Menéndez, precisamente la mayoría de esculturas, de estatuas, de cuadros son del virreinato del Perú. Vienen de Bolivia, vienen de Perú, tiene todo de la Catedral de Lima, o sea, eso me sorprendió bastante, ¿no? Y lo dicen con un orgullo, y es gracioso porque lo ha fundado un cubano, que es increíble cuando te pones a indagar, y lo que tú dices, o sea, no hay un museo en Perú, pero sí lo hay en Miami, fundado por un cubano. Yo creo que sería importante ponernos a hacer un proyecto en el que documentásemos todo este tipo de cosas, iniciativas para formar museos hispanos, virreinales, coloniales, de forma que a la hora de levantar fondos y a la hora de empujar, pues lo hiciésemos de forma uniformada, porque este hombre, que ya le digo, es un párroco de una iglesia, lo conocí gracias a un periodista español, y eso ha estado ahí durante muchos años y nadie lo conoce porque realmente, pues, pero como yo le digo a ese
padre, ¿no? O sea, usted se imagina la cantidad de peruanos que le encantaría venir a Miami, visitar una iglesia como la Iglesia de las Mercedes y un museo dedicado al Virreinato del Perú. Sería increíble, podrían cobrar entrada y que se organizaran eventos por la hispanidad, ¿no? Y otra cosa también, ahora me voy a permitir corregirme inmediatamente, porque cuando se habla de Cusco, por ejemplo, se dice vamos a la ciudad imperial, como si fuéramos a una ciudad incaica, pero uno va al Cusco y lo que ve es España. Es España completamente. España, si bien está Sacsayhuamán, si bien está Machu Picchu, la ciudad del Cusco, que es la joya, bueno, es una joya, pues es básicamente español. Bueno, básicamente tiene piedras, los fundamentos de la antigua ciudad incaica, pero lo que estamos viendo ahí es cultura española, es ese sincretismo, es esa unión, choque o lo que quieran decirle. Pero si lo que visitamos en Cusco son las iglesias, así es. Y eso no es inca. Entonces, cuando nos hablan de la ciudad imperial y que vamos a ver a los incas, lo que en realidad vemos ahí es a una España, ¿no? Triunfante frente a lo que significó la anterior cultura que estuvo por estos lares. Pero hoy en día ya eso no queda nada. Es como, por ejemplo, de la zona en la que yo vivo, en el sur del Perú, hay una cultura y suelen utilizar los políticos y decir, nosotros somos la cultura, herederos de la cultura chiribaya. Pero oiga, señoras, ¿cuál es esa cultura? No se conoce absolutamente nada de esa cultura, aparte de unos huacos, aparte de algunos tocados, aparte de que por ahí había un perro, del perro chiribaya. ¿Cuál es esa cultura? O sea, ¿cuál es esa moral que ha sido trasladada a través del tiempo? No existe. La única que tenemos aquí es hispana. Muy interesante. A lo que dice Américo, que es muy interesante, yo siempre añado, María, que también la cultura española no se entiende sin América. La tortilla lleva papa, el gazpacho lleva el tomate, el flamenco, un género musical que por más que le fastidie a los puristas, no se entiende sin un montón de influencia criolla, o sea que... El cajón de Perú, ¿no? Claro, el cajón, bueno, el cajón es el enésimo préstamo que el flamenco toma de América, o sea, la milonga y la vidualita que vinieron de Argentina, la petenera que vino de México, la rumba y la guajira de Cuba, o sea, y si me pongo, en fin, me llevo hasta mañana. Pero lo que me vengo a referir es eso, que son dos mundos totalmente interconectados. No se ha perdido nunca la fortaleza de los lazos culturales, igual que uno ve España en Cusco, seguramente vendrán muchos peruanos o colombianos o argentinos que se sentirán en casa estando en Sevilla o estando en Extremadura, ¿no? Así correcto. Sí. Bueno, yo visité la ciudad donde nació Francisco Pizarro. Trujillo. Claro, un pueblito, ¿no? Y lo que decía mi madre me acompañó y mis tíos, mire, estamos en Torata, Moquegua, que Torata es una villa que está 30 minutos de Moquegua. Mire, estamos en Torata, era idéntica, inclusive con las tunas. Las tunas son los cactus, higo de Arabia, creo que ustedes los llaman, con las higueras. La chumbera, la chumbera, Jeffrey, se cree, el romanticismo vendió la idea de que la chumbera la trajeron los árabes, pero no, la chumbera no vino de América. Oh, mira, pues, yo no sabía eso. Sí, yo no sabía eso. Bueno, yo encontré... El romanticismo tardío creó ese mito, pero no, la chumbera llegó por América. Oh, yo encontré la uno chumbera, de tantos préstamos en Granada, encontré, bueno, en todo. En Granada también, sí. exactamente. A mí me encantan las tunas y tiene mucho colágeno, es muy bueno para la piel. Antes de pasar la posa, quiero decirles, acá en Washington DC tenemos unos excelentes museos que son los Smithsonian, colecciones impresionantes. Sí. Inauguró el Museo del Indio Americano, bueno, y todos los artefactos que están ahí son peruanos, no sé cómo han llegado ahí, pero no se menciona para nada el virreinato de Nueva Granada, no se menciona para nada el virreinato de Perú, no se menciona para nada el Imperio Español. O sea, 300 años de historia y todo el continente que habla español, incluyendo los Estados Unidos, no existe. No existe. Es que hay una intención, Jeffrey, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que hay que unirse, porque yo creo que en algún momento personas, bueno, de hecho ya los hemos tenido, ¿no? Dan Garza, Eduardo Verástegui, que ha estado junto con el presidente Trump, Dan Garza, que ha estado también con varios presidentes, y yo creo que la idea es conectar a aquellos que van a estar en las más altas instancias en Estados Unidos con organizaciones que nos organicemos en organizaciones sin ánimo de lucro, para que a la vez ya eso vayamos levantando fondos y permitiendo, digamos, establecer propuestas reales y
trazar nuestra historia, es decir, desde este museo en Miami, a ver si se pudiese hacer algo en Texas, en Galveston, y ir avanzando un poquito, porque si no, la verdad que yo creo que nos van a comer muchos espacios y bueno, voy a ir despidiéndome. Claudia, Pedro, ¿tiene algo que decir? Un momentito, sí. Le voy a dar la palabra para que vayamos diciendo unas últimas palabras, porque ya nos quedan como 5 minutos, pero os agradezco mucho este directo y que hagamos muchos más programas y que estemos conectados para defender el legado hispano, ¿no? Claudia, dinos. Sí, nada más con respecto a lo que estaban mencionando ahorita, es parte de algo de lo que dijo Pedro, ¿no? Esa doctrina Monroe de América para los americanos, un rechazo absoluto a todo lo europeo y en este caso específico, pues a la herencia española. Y es curioso cómo, por ejemplo, en esa participación de España en la independencia de los Estados Unidos, las mismas películas norteamericanas hacen un reconocimiento, pero de los franceses que también participan en esta guerra, pero nunca se menciona, al menos yo no conozco una película norteamericana que hable sobre la independencia de los Estados Unidos y que mencione la participación decisiva de España para esta independencia. Que pues bueno, dicho sea de paso, ¿verdad? Mal hizo la madre patria porque luego nos echó tremendo alacrán encima nosotros una vez independizados, pero bueno, en fin, no hay ese reconocimiento, desgraciadamente. Y definitivamente en México también los lugares más bellos son aquellos que tienen la herencia española. Y no somos sino el resultado de la mezcla de estas dos grandes culturas. En México pues tenemos las comidas típicas, ¿no? Los tacos, pero pues no habría tacos sin carne, y la carne, la vaca, el puerco, en fin, pues lo trajeron los españoles. Entonces, somos el resultado del encuentro de dos mundos donde se fusionó, creo yo, lo mejor y también pues algo de lo no tan mejor de todos, y de cada uno de nosotros depende que precisamente pulamos lo mejor de cada uno de estos mundos para que podamos ser realmente los hijos de España y de América. Magnífico, magnífico. Pedro, ¿querías decir algo? Sí, yo iba a terminar, pero luego ya se intervino otra persona. Dejar nada más como una duda, como un planteamiento a reflexionar. Nosotros estamos llamando a Iberoamérica en acción. No es Hispanoamérica solamente, porque se constriña a España, que claro es la más fuerte, la más determinante, pero sacaríamos en esa visión de futuro a un Brasil y a un Portugal que estamos hermanados muy fuertemente y que son el 40% de la población de América, de la América Iberoamérica, o sea, de toda la Iberoamérica, Brasil es el 40% en población. Entonces, propongo que analicemos, reflexionemos sobre la posibilidad de ese término, sabiendo que la riqueza cultural mayor viene de España. Correcto, eso es algo que es muy interesante, que en otro directo lo hablaremos sobre si realmente estamos tirando del término Hispanoamérica por la provincia, ¿no? Hispania, o como tú dices, pues sería Iberoamérica, ¿no? Eso lo dejo para Antonio. Pero Christian, I wanna close this live with you. I want you to share how can we help you? What do you think we should be pushing for? And I mean, there is something that Hispanics need to learn from I don't know, from other communities, other minorities that have been pushing for, you know, to have their successes reflected in the U.S. history. Well, it all comes back to the American Revolution, not just Bernardo de Galvez, but you know, Cubans need to push for. The Cubans fought under Galvez. Mexico needs to push. Mexicans fought under Galvez. Puerto Ricans need to push. They fought for Galvez. You know, we need a museum. The only way to help, I don't know. We need a museum, a Hispanic museum of the American Revolution, hopefully in St. Augustine, Florida. And I don't know who the owner would be. It won't be me. I ain't got no money. I wish, but it's gonna. You know, where's our Mexican Donald Trump? I don't think Carlos Slim is going to be interested
You know, correct. You know, where's our Hollywood movies? You know, where's Guillermo del Toro making the movie of Galvez? All these Oscar winner Iñárritu. Where's the movie of Hispanics in the American Revolution? Is it gonna take a gringo to make the movie of Galvez? That's sad if it does. Is it gonna be gringos who are gonna build the Hispanic Museum of the American Revolution? I would prefer Hispanic owned. You know, we need to unite, and that's all I can say. Right now, we're just an idea on Facebook. I hope we grow. You know, hope we grow. We'll pray that it comes to reality, and we appreciate your input. We're following you. We share your posts. We appreciate all you said in favor of Spain, the Spanish Empire, the Hispanics. We really need more Americans like you. So thank you very much. Gracias a todos. Espero que os haya gustado. I hope you share this live, and God bless you all. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. Nice to meet everybody. Chao. Adiós. Chao. Gracias. Gracias.